Teoría de las particiones trigonométricas de la cuerda. Esta es una teoría que nos ayuda a generar ondículas y hacer otro tipo de análisis como por ejemplo a la función z de Riemann y a los números primos. La teoría de las particiones trigonométricas es una teoría que divide el círculo, sea en su forma radial, diametral, en forma de su cuerda, arco, etc. Son varias ecuaciones. En este caso estoy utilizando la ecuación de las particiones trigonométricas de la cuerda y la he hecho una función Rx igual a estas ecuaciones que están al lado izquierdo inferior. Como podrán ver, es el radio en función de la posición X, y voy a explicar las variables. Por ejemplo, K son las torsiones o giros, W es la velocidad angular, T es el tiempo y P son las particiones trigonométricas de la cuerda en este caso. El R sub 0 puede ser el radio que se está analizando y que nos da la amplitud del gráfico o su radio inicial. Bien, como podrán observar aquí, tengo las funciones Rx, R sub X, la roja, y R sub Y, la azul. La verde es el radio en función de X. Y voy a utilizar variables acá como K, W, T, P y R sub 0 con deslizadores en GeoGebra, y podamos observar qué efecto causa cada una de las variables. Por ejemplo, si K lo coloco como 1, observen, K es una variable que nos va generando las torsiones y de esa manera se van generando las ondículas. La teoría de las particiones trigonométricas es una teoría que nos ayuda a analizar fácilmente las ondículas y podemos crear una gran variedad de ecuaciones, por ejemplo, el radio en función de la frecuencia y el tiempo, el radio en función de Kx menos Wt, como en este caso que estoy analizando, y observen, K5, ya tenemos aquí ondículas. Nada más estoy manipulando las torsiones y como podrán observar, estoy obteniendo ondículas. Esto es muy interesante, es una manera muy fácil de generar las ondículas. Es como buscar sus coeficientes, pero de otra manera no utilizo números complejos ni tampoco utilizo la serie de Fourier. Entonces esta metodología nueva nos ayuda a analizar de una gran manera lo que son las ondículas. Observemos, por ejemplo, si manipulo K, 1, 2, 3. Observen lo que va sucediendo con el gráfico, las variaciones que se van obteniendo al manipular la velocidad angular, la cual está en revoluciones por minuto, eh, radianes por segundo, etcétera, etcétera. T es el tiempo. Observen lo que ocurre. Se empieza como a trasladar la onda hacia el lado derecho del eje X. Observen, a medida voy manipulando el tiempo. Ahora voy a manipular las particiones. P, que es cuando es 0, es como que el círculo está completo. Cuando P es 1, empiezo a partir el círculo. En este caso, como es las particiones trigonométricas de la cuerda, el radio en función de la cuerda. De hecho, si yo hago la derivada de esta ecuación, obtengo la cuerda. De las particiones trigonométricas podemos, ¿verdad?, analizar diferentes ondículas y sus peculiaridades. Observen qué es lo que causa P. El radio, pues lógicamente, ¿verdad? Si yo le pongo que el radio es 1.5, ¿verdad? Él se va a ir a 1.5, igual si lo coloco 2, ¿verdad? Su amplitud va a ser 2, ¿verdad? Como se puede observar. Y así sucesivamente. Puedo poner cualquier valor en el radio y el radio me va a dar el gráfico. Un punto importante es que la ecuación o el gráfico que se está generando con esta ecuación debe estar al centro para que el radio se pueda ver la amplitud, ¿verdad? En cada uno de los círculos, cómo concuerda su amplitud. Voy a colocar en automático, ¿verdad? Cada una de las variables
que manipule para hacer el análisis eh, y van a observar cómo se genera diferentes ondículas. Observen las variables, cómo están cambiando en el tiempo. Observen las ondículas. Y una cosa importante es que con las ondículas también podemos generar el gráfico del principio de incertidumbre. Observen aquí cómo se ha generado el gráfico del principio de incertidumbre y sus valores, ¿verdad? Puedo inclusive manualmente, voy a colocar acá 3, a W2, al tiempo lo voy a colocar 1 y a las particiones lo voy a colocar 1, ¿verdad? Observen, voy a colocar en 0 las particiones para que observemos las múltiples ondículas que se generan. Ese es otro punto importante de esta teoría de las particiones trigonométricas, nos ayuda a generar múltiples eh, ondículas. Voy a dejar nada más una variable, la del eje X, colocar en automático para que puedan observar las diferentes ondículas que se generan. Observen el gráfico al principio de incertidumbre. Observen los diferentes gráficos que se generan, los múltiples gráficos del principio de incertidumbre. Entonces, con las ondículas podemos llegar a generar el gráfico del principio de incertidumbre. Recuérdense que esta ecuación es la ecuación de kx menos wt, que estoy utilizándola en sustitución del ángulo teta que generalmente uso en estas ecuaciones. Entonces, esa es una virtud que tiene esta metodología, analizar fácilmente a las ondículas. Colocaré en automático nuevamente. Observen. Ahora voy a cambiar a la coordenada Y. Algo importante que también podemos observar con esta metodología que nos ayuda a generar fácilmente lo que son las curvas paramétricas. Y podemos inclusive hacer análisis en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Algo adicional importante también es que, por ejemplo, aquí tenemos el radio en función de X, podemos poner el radio en función de K, podemos poner el radio en función de la velocidad angular, podemos poner el radio en función del tiempo, podemos poner el radio en función de las particiones y siempre vamos a generar ondículas. Bien, parece que GeoGebra, debido a la gran variedad de cálculos, se ha vuelto un poco lento.
otra ecuación. Esta otra ecuación es el radio en función de la frecuencia. Siempre las particiones trigonométricas de la cuerda podemos obtener esta nueva ecuación. Igual podemos tener el radio en función del tiempo con esta ecuación donde F es la frecuencia, T es el tiempo, P son las particiones trigonométricas del radio, R sub 0 es el radio inicial o su amplitud y K son las torsiones o giros. Como pueden observar, esta ecuación es bien diferente a la anterior, pero también se pueden generar ondículas. Vamos a manipular manualmente el tiempo para que observen qué es lo que sucede en las ecuaciones. Cuando el tiempo es 1, cuando el tiempo es 2, cuando el tiempo es 3 y así sucesivamente. En esta ecuación es bien diferente a la anterior, pero podemos tener diferentes ecuaciones que se pueden escribir. Observen lo que sucede con las particiones cuando las voy aumentando, cuáles son los efectos que causa en el gráfico. Igual aquí el radio puedo colocarlo como 0.5, igual como lo anterior explicado, con la partición 5 o puede ser cualquier partición. Observen, voy a activar los deslizadores, solamente K, observen cómo se generan las ondículas. Esta es la ecuación de las particiones trigonométricas del radio en función de la frecuencia y el tiempo. Bien, ahora voy a activar manualmente el tiempo. Observen lo que causa en la ondícula. Voy a activar las particiones trigonométricas. Observen. Observen el gráfico del principio de incertidumbre. Observen las múltiples ondículas. Esta ecuación es muy diferente a la anterior. Entonces, esta teoría nos ayuda a analizar de diferentes formas las ondículas y podemos generar ondículas y el gráfico de principio de incertidumbre fácilmente con esta teoría. No se necesita MATLAB, son ecuaciones matemáticas escritas y generadas por GeoGebra, ni se necesita ningún otro software para poder crear las ondículas, ni números complejos ni la serie de Fourier. Ok, observen lo siguiente, aquí tengo otras ecuaciones que he escrito. El radio en función del tiempo, que es muy diferente al radio en función de la frecuencia. Igualmente se pueden generar ondículas. Esa es la virtud de esta teoría, que nos ayuda fácilmente a generar ondículas. Son las mismas ecuaciones, pero ahora en función del tiempo. Podemos colocar el radio en función de las particiones y podemos generar escalogramas. Esa es otra virtud de esta ecuación, que se pueden generar escalogramas.